Buen día amigos de Perú 21, mi nombre es Patricia Quispe y hoy los acompañaré en La Voz del 21. En los últimos días hemos abordado en reiteradas notas informativas en Perú 21 respecto de este dictamen de la Comisión de Constitución que impide a aquellas personas que han sido sentenciadas por diferentes delitos, homicidio, secuestro, asesinato, extorsión, postular a la presidencia de la República y a otros cargos públicos. El tema se ha quedado en un cuarto intermedio, se ha quedado en una suerte de compás de espera y hasta el momento no es todavía abordado en el Pleno del Congreso, que debemos recordar ya terminará su segunda legislatura a mediados de junio próximo y en ese caso tendríamos que esperar nuevamente hasta agosto para que el tema pueda verse. Estamos para analizar este tema con el doctor Percy Medina, jefe de la misión en Perú de IDEA Internacional. Bienvenido a Perú 21 TV, doctor Medina. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo. Como mencionábamos, este es un tema que Perú 21 ha abordado en las últimas semanas y al respecto, la encuestadora Ipsos ha realizado un trabajo de investigación, una encuesta nacional para Perú 21, en el que se ausculta la opinión ciudadana respecto de este tema. A la pregunta, ¿las personas que cumplieron una sentencia y ya salieron de la cárcel tienen derecho o no a postular a la presidencia de la República? Hay un 83% de ciudadanos que considera que aquellos que se han rebelado contra el Estado no tienen, y que fueron sentenciados por ese caso, no tienen derecho a postular a la presidencia. Un 93% considera que no tienen derecho a hacerlo aquellos que han sido sentenciados por secuestro, 97% por asesinato, o 97% corrupción, y el mismo porcentaje para aquellos que fueron condenados en su momento por delito de terrorismo. Queríamos, por favor, conocer su apreciación al respecto. Bueno, yo creo que la gente se da cuenta que es muy peligroso tener gobernantes y representantes que estén vinculados con actividades criminales. Y antes los partidos eran una suerte de filtro para evitar que personas con vinculaciones delictivas entraran a la política, ¿no? Impedían que personas condenadas o con un pasado delictivo entren a la política, pero esos filtros se han debilitado o han desaparecido. Entonces, hoy día es posible que mucha gente con pasado o con prontuario, ¿no? Con pasado judicial o con prontuario, incluso forme partidos y postule. Entonces es importante que la ley establezca criterios claros sobre quiénes pueden y quiénes no pueden. Hay una discusión sobre si esa prohibición puede ser de por vida, y efectivamente ahí hay un punto, ¿no? Entonces creo que un consenso podría estar en que podría haber una prohibición sobreviniente a la condena, porque es importante garantizar que personas que en el pasado hubiesen sido condenados, pues ya están completamente rehabilitados, y eso no se cumple solo con el cumplimiento de la pena, sino habría que establecer un plazo adicional. Se habla de 10, 15 años, suena una cosa razonable, es decir, que aquellas personas que habiendo sido condenados por delitos graves han cumplido su pena, tendrían además una inhabilitación sobreviniente de, digamos, 10, 15 años, como para estar seguros de que no han vuelto a reincidir en ese tipo de conductas, ¿no? Eso parecería que sí cumple con la norma constitucional. Claro, porque tenemos, por ejemplo, el caso del señor Antauro Humala, que salió de la cárcel, pero sin embargo sigue con que fue sentenciado por homicidio, pero que sin embargo sigue con este discurso violentista, radical, contra las instituciones del Estado. Y yo creo que es muy importante hacer ese tipo de reformas lejos del proceso electoral, porque si se hace cuando ya tenemos candidatos lanzados, va a parecer que se hace para evitar una determinada candidatura. Hay que hacerlo lejos del proceso electoral, en abstracto, que aplique para todas las personas que estén incursas en un pasado delictivo y no dirigido a una persona en específico, ¿no? Y yo creo que la demora en el Congreso nos puede llevar a un escenario en el que con candidaturas lanzadas y con gente que ya tiene incluso expectativa dada por las encuestas, pues ya el problema no es técnico-legislativo, se convierte en un problema político, ¿no? Por eso es importante ese tipo de reformas, hacerlas con anticipación.
Ahora, en este caso hay un impasse, porque se aprobó el dictamen en la Comisión de Constitución, pero se realizó una serie de añadidos a la iniciativa original que establecía que no debían postular o debía impedirse la postulación a la presidencia de la República de condenados por homicidio, por asesinato, pero el abanico de posibilidades se abrió. Y en el transcurso del debate en la Comisión de Constitución, se incluyó incluso a aquellos que no han cumplido con el pago de la pensión por alimentos. Al llegar al Pleno del Congreso, se ha solicitado un cuarto intermedio, que es una suerte de compás de espera para realizarle algunos ajustes, pero en la Comisión de Constitución, por lo menos de parte de la Presidencia, no parece haber un interés en solicitar que este tema se priorice en el Pleno del Congreso. Mi consulta era si el abanico debería volver en el debate del Congreso, debería afinarse, ¿no? O sea, debería circunscribirse a determinados delitos que revisten bastante gravedad, por ejemplo, como este caso de asesinato, de homicidio, de secuestro, ¿no? Y no abrirse el abanico tanto que impide que muchas bancadas también apoyen la propuesta en el Pleno. Efectivamente, uno de los elementos que fundamentan una prohibición de este tipo es la gravedad del delito, ¿no? La constatación de que frente a hechos muy graves y delitos muy graves no hay compatibilidad entre ese pasado, esa conducta en el pasado y la posibilidad de ejercer la más alta magistratura o un cargo de representación. Entonces, en esa medida hay que limitar la prohibición a delitos muy graves. No se trata de incluir ahí todas las conductas indeseables. Por supuesto que nadie quiere tener a alguien que estafó, que difamó o que tuvo cualquier conducta indebida, pero eso ya lo tienen que decidir los votantes. La prohibición legal debería limitarse solamente a aquellos casos extremadamente graves que fundamentan el hecho de una prohibición tan drástica como esta. Quisiéramos analizar con usted otro punto de esta encuesta realizada por Ipsos para Perú 21. En el caso de este sondeo se ha restringido a Lima Metropolitana y por una razón, porque se ha tratado de consultarle a la ciudadanía sobre la representación que tiene actualmente en el Parlamento. En la provincia de Lima tenemos al 31% de los electores de todo el país, pero sin embargo esta provincia tiene solo el 25% de representación en el Congreso. Ante la pregunta a la ciudadanía si esta proporción debería modificarse, hay un 58% que estima que sí, que debería incrementarse proporcionalmente la representación congresal respecto de la población en la capital. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que esa reforma es una reforma importante para mejorar la representación y debería estar vinculada con otra reforma que también se menciona en la encuesta, que tiene que ver con dividir la circunscripción de Lima en varias circunscripciones, ¿no? Porque tener una gran circunscripción de Lima que crezca a 36, 38 representantes en un solo distrito no tiene sentido, pero sí tendría sentido si es como parte de una reforma en la que Lima se divide en 5 o 6 circunscripciones medianas, ¿no? Claro, eso tiene sentido, y eso, con eso termino, tiene más sentido en el contexto de un parlamento bicameral, porque ahora sí podríamos, con la representación en el Senado, permitir ahí una mayor proporcionalidad y que los liderazgos nacionales entren al Senado y que Lima tenga una representación territorial más efectiva con circunscripciones medianas. Esto además favorecería la representación, por ejemplo, corríjame por favor si me equivoco, de zonas, por ejemplo, como San Juan del Lurigancho, que tiene una población bastante significativa y que sin embargo de repente no tiene o no encuentra no tiene un representante en el Parlamento Nacional. Por el tamaño que tiene San Juan del Lurigancho, podría incluso ser una circunscripción. Si dividimos Lima en 6, a San Juan del Lurigancho le tocaría probablemente ser una de ellas, y habría que ver cómo se agrupan los otros distritos de tal manera que conforman también unidades territoriales y políticas, ¿no? Lima Norte, Lima Sur, etcétera. Y con un incremento moderado del número de escaños para Lima, se hace mucho más fácil también una división, por ejemplo, en 6 circunscripciones.
6 circunscripciones de 6 es algo bastante razonable, ¿no? Y además ejerce mucho mejor la labor de representación que tienen los parlamentarios, ¿no? Porque podrían dedicarse a conocer mucho mejor la problemática de cada una de sus zonas, por llamarlo de alguna manera. Para una ciudad tan grande como Lima, pues tener 31, 32 representantes no permite que la gente conozca quién realmente los representa, es un bolsón. Entonces, en la práctica, los congresistas de Lima se sienten más congresistas nacionales que representantes de las personas que viven en Lima. Y eso deja sin representación a la gente de la capital. Entonces, un escenario de bicameralidad con un Senado que puede tener una mirada un poco más nacional, con liderazgos, digamos, también con una proyección mayor, puede combinarse con una Cámara de Diputados donde Lima tiene, digamos, 6 circunscripciones de 6, ¿no? Lo cual da pluralismo, garantiza pluralismo, porque son circunscripciones medianas, y al mismo tiempo garantiza representación y cercanía. Usted comentaba en un momento de la entrevista que sostenemos hoy sobre esta importancia de que este tipo de cambios en las reglas electorales se realicen con bastante anticipación. Ya estamos en el 2024 y falta poco para las elecciones del 2026 porque además hay un plazo que se tiene que cumplir respecto a estos cambios. Así es. ¿Cómo hacerle comprender al Congreso que no se pueden seguir pateando o posponiendo este tipo de cambios constitucionales o de las normas electorales para en vísperas ya prácticamente de un proceso electoral general? Esto es parte del ABC de las reformas electorales. Es un asunto básico y fundamental. Las reformas tienen que hacerse muy temprano, muy lejos, antes del proceso electoral. Idealmente, inmediatamente después de culminado un proceso electoral. Hay países que tienen, incluso por mandato de la ley, la obligación de hacer una revisión de una evaluación de las normas electorales, qué ha funcionado, qué no y qué se puede mejorar. Y una vez culminado el proceso electoral, hacen este proceso de revisión involucrando distintos actores y proponen al Poder Legislativo reformas a la legislación. Eso permite que, culminado un proceso electoral en fresco, se ha evaluado qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y se hacen ajustes que ya aplican para el siguiente proceso electoral. Si nosotros cambiamos las reglas de juego un año antes, 6 meses antes del proceso electoral, se genera incertidumbre, los actores no se preparan, y ese es el incentivo absolutamente incorrecto para estabilizar un sistema de partidos. Entonces, lo ideal es, ahora que todavía estamos relativamente lejos, ya estamos tarde, pero todavía estamos relativamente lejos del proceso electoral, habría que hacer los cambios ya, en este año, ¿no? Esperar al próximo. El próximo año ya es demasiado tarde y de hecho, después de abril del 25 ya no se pueden hacer cambios en la legislación. Podrían hacerlos, pero ya no podrían aplicarse, ¿no? Para los comicios del 2026. Bueno, si se hacen cambios después de abril del 25 ya no rigen para la elección del 26, sino rigen para próximos comicios, ¿no? Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo por haber atendido a La Voz del 21 y por habernos aclarado un poco lo que deberían ser estos cambios constitucionales que todavía están pendientes de debate y de aprobación en el Parlamento Nacional. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Bien, hemos estado con el doctor Percy Medina, jefe de la misión en Perú de IDEA Internacional, con quien hemos analizado los alcances de esta encuesta de Ipsos para Perú 21. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad y si quiere tener a la mano todo el contenido de la edición impresa de Perú 21, puede acceder a la página www.ipaper.peru21.pe. Ahí tendrá información a la mano, objetiva y veraz. Muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad.